proceder a continuación a la ceremonia conmemorativa del 66º aniversario de entrada en operación de este Banco Central de la República. Como de costumbre, tendremos la esperada alocución central de este acto que hará el honorable señor gobernador y la tradicional ceremonia de reconocimiento a funcionarios y empleados por antigüedad en el servicio. Antes de proceder con la celebración del acto, permítanos presentarles formalmente a los integrantes de nuestra mesa de honor y reconocer la presencia de nuestros invitados especiales que nos distinguen con su presencia. Encabeza la mesa el honorable señor gobernador del Banco Central y presidente ex oficio de la Junta Monetaria, licenciado Héctor Valdés Albizu. Recibe el saludo la ilustrísima vicegobernadora del Banco Central, licenciada Clarisa de la Rocha de Torres. Saludamos en la mesa de honor a los miembros ex oficio de la Junta Monetaria, al honorable superintendente de bancos, licenciado Rafael Camilo, representado en esta ocasión por el ilustre intendente, licenciado Luis Armando Asunción. Saludamos la presencia de los honorables miembros titulares de la Junta, Héctor Rizek Yabalí, Ramón Núñez Ramírez, Manuel García Arévalo, Jorge Manuel Hasuri y Emilio de Luna Peguero. También nos acompaña el distinguido señor gerente del banco, licenciado Ervin Novas Bello. Destacamos y reconocemos la presencia de los honorables exgobernadores del Banco Central, José Santos Taveras y Luis Toral Córdoba. Reconocemos la presencia, como de costumbre, de la señora esposa del honorable señor gobernador, licenciada Fiordalisa Martínez de Valdés. Y saludamos a los ex vicegobernadores, ex gerentes, asesores, consultores que nos acompañan en esta feliz ocasión. Nuestro acto protocolar conmemorativo se inicia con la interpretación de nuestro himno nacional, cantado por el coro del Banco Central bajo la dirección de la profesora Pura Tyson. Nuestro invento glorioso
Gracias, pueden tomar asiento. De inmediato pasaremos a escuchar las esperadas palabras centrales de este acto, que tradicionalmente contienen conceptos de mucha importancia sobre el sistema monetario y la economía del país, así como anuncios para la familia bancentraliana y la palabra de fe en el futuro que siempre expresa. Recibamos al honorable señor gobernador del Banco Central, licenciado Héctor Valdés Albizu. Muy buenas tardes. Honorables miembros de la Junta Monetaria, incluyendo al representante del superintendente de banco, el licenciado Luis Armando Asunción, intendente general de la Superintendencia de Bancos. Licenciada Clarisa de la Rocha de Torres, señora vicegobernadora, licenciado Ervin Nova, gerente del Banco Central, distinguidos exgobernadores, ex vicegobernadores, ex gerentes e invitados especiales que nos honran con su presencia, apreciados funcionarios y empleados del Banco Central, queridos compañeros, amigos todos, para quien les habla, constituye un alto honor dirigirme a todos ustedes al conmemorarse un nuevo aniversario del Banco Central de la República Dominicana. Pienso que en este transcurrir de 66 años hemos alcanzado la madurez institucional suficiente como para continuar respondiendo con eficiencia a los distintos desafíos inherentes a una economía cada vez más interconectada, dinámica y compleja como la que estamos viviendo a nivel global del planeta. Les confieso que estoy profundamente agradecido de Dios, que ha guiado mis pasos en este servicio que estoy brindando a mi país desde la gobernación del Banco Central y de tener el privilegio de contar con magníficos funcionarios y técnicos, quienes con su entrega, lealtad, seriedad y capacidad han sido extraordinarios colaboradores para llevar a cabo esta ardua tarea, esta tarea tan compleja y tan difícil, que es ser gobernador del Banco Central y presidente de la Junta Monetaria. Pero tan importante como lo primero, amigos, ha sido para mí el apoyo, el compromiso y la dedicación
de los honorables miembros de la Junta Monetaria, quienes con valentía han sabido enfrentar los retos juntos y para quienes les pido un fuerte aplauso. He tenido la suerte, además de tener el apoyo incondicional de mi familia, mi esposa Fior y mi hijo Héctor Manuel, que por primera vez me acompaña en este evento, de mis hermanos, mi madre, que es mi principal crítica y seguidora, que está pendiente de cada paso que doy, de cada declaración que hago, y me da los sabios consejos que solo una persona de su edad puede darme. Quienes han llevado y sobrellevado todo el peso que acarrea en la vida diaria el cumplir con esta gran responsabilidad. Gracias de todo corazón a mi familia y a los demás miembros que he mencionado. Ustedes han sido mi soporte y sustento en los tiempos más difíciles, el verdadero sostén en los momentos de tempestad. Sin lugar a dudas, la autonomía constitucional consagrada a este ente emisor desde el año 1947, la permanente profesionalización y apego a las buenas prácticas, así como la adopción del esquema de política monetaria basado en metas de inflación desde el año 1912, desde enero de 1912, constituyen fundamentos claves en la preservación de la estabilidad de precios que consigna nuestra Carta Magna, la Constitución de la República, condición sine qua non para un clima que favorezca el crecimiento, el ahorro, el consumo y la inversión, que pueda crear las condiciones para generar empleos y mejor nivel de vida a las clases más necesitadas de nuestra nación. Tras la crisis financiera global que detonó en el año 2008, la más larga y profunda de los últimos 80 años, ha resurgido a nivel internacional un interesante debate sobre el rol de los bancos centrales. En adición a su objetivo esencial relacionado con la estabilidad de precios y garantizar el adecuado funcionamiento del sistema de pagos, se le están atribuyendo otras funciones no menos importantes, como procurar y mantener la estabilidad financiera y cambiaria, la coordinación del mercado financiero y el diseño de políticas macroprudenciales, así como contribuir de alguna forma con la política monetaria con un nivel de crecimiento económico sostenido. Todo lo anterior
adquiere mayor relevancia si se toma en consideración las secuelas y los retos que subsisten en la actualidad al avisorarse un horizonte de recuperación global. En efecto, amigos y amigas, en el ámbito internacional, los diversos pronósticos para el próximo año 2014 son más auspiciosos que los del año en curso, donde la economía mundial continúa exhibiendo una lenta recuperación, particularmente en las naciones desarrolladas, así como desaceleración y volatilidades en la mayoría de los países emergentes, especialmente en los denominados países BRIC, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. En ese tenor, hace apenas unos pocos días, en la última revisión del panorama económico mundial, que se identifica por las siglas del Fondo Monetario UIO, por sus siglas en inglés, el Fondo Monetario Internacional proyectó un crecimiento mundial de 2,9% para 2013, elevándolo a 3,6% para el 2014. En el caso de los Estados Unidos de América, nuestro principal socio comercial, se evidencian mejorías en el mercado, en los mercados, principalmente en el mercado laboral, y una recuperación en importantes actividades económicas, estimándose un crecimiento de 1,6% para el año que transcurre y de 2,6% para el 2014. Estas proyecciones se han afianzado con el reciente acuerdo entre los congresistas que permitirá al gobierno norteamericano seguir operando normalmente en lo que resta del año, creo que hasta el mes de febrero, dándole un compás de espera a las autoridades económicas de ese país para lograr un acuerdo definitivo a inicios del año entrante. En cuanto al viejo continente, si bien la proyección de crecimiento para la zona euro es de 0,4%, de menos 0,4%, menos 0,4% para el 2013 y prevalecen altas tasas de desempleo, se perciben señales de recuperación, pero muy frágiles, a registrar muchas de sus economías desempeños positivos en el segundo trimestre del año en curso, estimándose un crecimiento de 1% para el año 2014. Para las economías emergentes, las más recientes proyecciones del Fondo Monetario Internacional contemplan un crecimiento de 4,5% para este año y un repunte de 5,1% para el 2014. En la región latinoamericana, las últimas previsiones de crecimiento, proyecciones de crecimiento del Fondo Monetario Internacional para América Latina y el Caribe es de 2,7% para el 2013. Repito, 2,7%
para el 2013 el crecimiento que tiene el Fondo Monetario para América Latina, aumentándose a 3,1% para el próximo año 1914. Como se puede apreciar, amigas y amigos, hoy más que nunca, los hacedores de política económica, en adición al análisis de coyuntura doméstica, estamos conminados a un monitoreo constante del entorno internacional por su apreciable impacto, principalmente en las economías pequeñas y abiertas como la dominicana, a fin de adoptar oportunamente las medidas que sean necesarias y recomendables adoptar para prevenir y mitigar las vulnerabilidades y riesgos que han predominado en los últimos tiempos. Y aunque este enfoque lo reafirmamos en los comunicados mensuales de política monetaria del Banco Central, muchos de ustedes lo han leído, me he permitido, por ser tradición de este discurso, sintetizar algunos de los aspectos más relevantes del quehacer económico dominicano en lo que va del año. Rol de la política monetaria. En este contexto, durante el 2013, se ha asumido una política monetaria proactiva y oportuna para enfrentar perturbaciones y choques adversos de origen interno y externo. Como todos conocen, sobre todo los periodistas y los analistas económicos, en el primer trimestre se registró una desaceleración significativa en la actividad económica al crecer el producto en el primer trimestre del año 0,3%, influido básicamente por las exportaciones de oro. Este resultado, repito, estuvo influido por un proceso de consolidación fiscal que comprendió también una significativa reducción del gasto público, especialmente en obras de inversión en el marco de la reforma tributaria. Para darle una idea, en el primer trimestre, el gobierno dominicano redujo el gasto en más de un 23%. Y esto, conjuntamente con las expectativas que generaba la reforma, en cierta forma, provocó lo que era de esperar, y yo he repetido, que los agentes económicos esperaran un tiempo para reiniciar sus inversiones. Y por eso la economía registró un crecimiento de 0,3%. En estas condiciones de débil demanda agregada y ausencia de presiones inflacionarias, las autoridades fiscales y monetarias coordinaron un conjunto de disposiciones para reactivar la economía, en cuyo contexto el gobierno, encabezado por el excelentísimo señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, anunció varias acciones en casi todos los sectores encaminadas a dinamizar la inversión pública, la producción agropecuaria, el financiamiento dirigido a las pymes, el inicio de las construcciones de obras de infraestructura, a fin de contribuir de esa manera
a provocar un efecto multiplicador en la economía y evitar la caída drástica del empleo, es decir, mejorar la generación de empleos. En el ámbito de la política monetaria, como se hizo de dominio público en una rueda de prensa que tuvimos a bien ofrecer, el Banco Central implementó una serie de medidas expansivas que comprendieron la liberación de 20.000 millones de los recursos de encaje legal del sistema financiero general, total, para ser canalizados principalmente a los sectores productivos a una tasa fija de 9%, una tasa fija de 9% a 6 años. Además, segundo, adoptó la flexibilización de los requerimientos para mejorar el acceso al crédito por parte de los menores deudores y las pymes, y la reducción en ese momento de 75 puntos básicos de la tasa de política monetaria al pasar de 5% a 4.25%. Como era de esperarse, estos estímulos monetarios incidieron de forma significativa en la dinamización del crédito bancario. Permítanme ilustrar el efecto de estas medidas. El hecho de que entre mayo y septiembre se canalizó un 80% del monto total a liberalizar, es decir, 16.175 millones entre mayo y septiembre, beneficiando a 10.219 usuarios, 10.219 usuarios, recibiendo la industria manufacturera 4.600 millones de pesos. El sector vivienda, unos 3.675 millones, comercio y MIPYMES, unos 3.200 millones, la agropecuaria también recibió unos 3.200 millones y consumo en torno a 1.500 millones. Es decir, que pusimos en manos de la banca y del sector privado el rol de ser un agente proactivo de dinamización a través del crédito de la actividad económica, mientras el gobierno colocaba recursos en áreas inherentes a su función, como son, y ya señalé, las infraestructuras básicas, la construcción de escuelas y además al sector, al Banco Agrícola y programas de banca solidaria y programas de préstamos a la pequeña y mediana empresa. Más aún, medidas como estas tienen la virtud de impulsar el financiamiento del sector privado más allá del monto inicial de los fondos liberados, ocurriendo lo que llamamos un efecto derrame. De este modo, el crédito, y estos son datos que voy a conocer, se expandió incluso en los sectores que no estaban directamente contemplados en la asignación de estos recursos, teniendo como resultado un crecimiento del crédito superior a lo estimado. Para darles una mejor idea sobre la eficacia de las decisiones adoptadas, resulta oportuno analizar la evolución del crédito al sector privado en moneda nacional. Estoy hablando del crédito
al sector privado en moneda nacional. En lo que va del año, desde el 1 de enero hasta mediados de octubre, hasta ayer, en ese lapso, estos préstamos se han incrementado en aproximadamente 42.500 millones. Señores, 42.500 millones de pesos se han incrementado los créditos al sector privado desde el 1 de enero a la fecha de ayer. Es decir, 22 veces más que el aumento experimentado en igual periodo del año pasado, que fue de tan solo 1.871 millones. Es decir, mientras en el periodo de enero-octubre del pasado año 2012 se incrementó el crédito en 1.871 millones, este año se incrementó en unos 42.000, un poco más de 42.000 millones, había señalado. Ahora bien, si medimos la expansión crediticia en el periodo septiembre 2012, septiembre 2013, verificando un crecimiento de más de un 15%, y el aumento total del crédito interanual de 12 meses es de 61.500 millones, monto casi 5 veces mayor que el total colocado antes en igual periodo en el año 2012, perdón. Como se puede apreciar, estos datos muestran que el flujo crediticio se está moviendo en sintonía con la reactivación de las actividades productivas. Otra variable que refleja la efectividad en la conducción de la política monetaria lo constituye el nivel de inflación acumulada en el periodo enero-septiembre, que fue de 3,57%. Y en términos anualizados, medida de septiembre del 2012 a septiembre del 2013, de 5,13%. Este bajo nivel de inflación, que se ubica dentro del rango meta previsto en el programa monetario, fue destacado incluso por el Fondo Monetario Internacional en su reciente informe de seguimiento al país. Lo que estoy señalando en términos de inflación es que este año la inflación al mes de septiembre es de 3,57%. Y en términos interanual de 5,13%. Mientras la interanual va bajando, llegará un punto en que al final de diciembre las dos tasas, tanto la del año, se cortarán en igual posición. Asimismo, en el transcurso del año, la liquidez del sistema financiero se ha mantenido creciendo conforme la previsión en el Programa Monetario y Financiero del Banco Central. Específicamente, a septiembre, los billetes y monedas emitidos y el medio circulante, lo que llaman M1, los economistas, crecieron en términos interanuales alrededor de 10% y 8%, respectivamente, tasas consistentes con el comportamiento esperado del producto nominal para el 2013. En materia económica, sobre todo en la parte monetaria, se estima que el crecimiento del medio circulante
debe guardar una relación muy estrecha con el crecimiento del Producto Nominal. Y estamos hablando que este año, como van las cosas, estaríamos entre 8% y 10% el Producto Nominal. Sin embargo, entre junio y agosto de este año, y esto es bueno, y quiero señalarlo, que hubo que cambiar la política, entre junio y agosto de este año, varios factores provocaron una importante volatilidad del tipo de cambio, pese a no evidenciarse desviaciones significativas en las variables fiscales y monetarias con relación a lo programado que justificasen dicho comportamiento, viéndose compelidas las autoridades monetarias a revisar la postura de política. Cuando hablo de la postura de política, hablo de la tasa de política, que originalmente yo les había señalado que habíamos bajado 75 puntos básicos y que ante un cambio del panorama económico internacional y a la volatilidad de ciertas variables, el Banco Central tuvo que cambiar drásticamente su posición. Ante el anuncio de que se iniciaría el retiro de los estímulos de la Reserva Federal de los Estados Unidos, se intensificó la reversión de los flujos de capitales desde las economías emergentes hacia los Estados Unidos de América. Se calcula que regresaron a Estados Unidos unos 102.000 billones de dólares, solo por el anuncio de que la Reserva iba a cambiar su política de inyección que ha venido manteniendo a la economía. Decía que para apreciar la magnitud de esta reversión, solo los primeros 7 meses del año salieron capitales de los países emergentes por más de 102.000 millones de dólares, registrándose fuertes depreciaciones en la moneda de toda la región latinoamericana. Y que conste que la de la República Dominicana fue la que menos depreciación tuvo. Países como Brasil, Argentina, Perú, Chile, entre otros, tuvieron depreciaciones de más de 2 dígitos. Y en la República Dominicana todavía nos manteníamos en un solo dígito, 5 puntos algo, 9, 8. Por otro lado, se verificó en nuestro país una merma como consecuencia de este asunto, de este anuncio, en el flujo de divisas asociadas también a la demanda de productos nacionales y sobre todo de exportaciones nacionales, excluyendo del total de la misma oro, plata y zona franca, así como al desempeño de las remesas, al retraso en los desembolsos de los organismos internacionales y multilaterales y a la reducción de la inversión extranjera directa con respecto al pasado año, cuando se registraron cifras extraordinarias provenientes de las inversiones de la minera Barrick Gold y de la venta de la cervecería dominicana a una empresa multinacional. Quiero hacer un paréntesis aquí, que el tema de la volatilidad del tipo de cambio fue un problema combinado de expectativas externas y de disminución de exportaciones y ausencia de desembolsos previstos de organismos multilaterales que, por otro lado, creó una situación de expectativa y de incertidumbre respecto al futuro,
y la tasa de cambio inició, como ustedes saben, un movimiento ascendente muy marcado día a día. Ante las expectativas de depreciación cambiaria y el menor rendimiento de los ahorros en pesos, se generó consecuentemente un incentivo a la dolarización. Ese fue otro factor, que la gente que deposita su dinero, sus pesos, en banco y tiene un impuesto de un 10%, ese impuesto en los bancos, gente que vive de eso, calculó y estimó que la depreciación de la moneda, si ellos colocaban ese dinerito en dólares y le iba a dar un rendimiento en términos de intereses mayor que el que podía recibir. Para darle una idea, hubo un movimiento de más de 450 millones de dólares por este efecto. Bajo esta situación, los modelos de proyección indicaban que de continuar la escalada alcista, el tipo de cambio se produciría un desvío de la meta de inflación en el horizonte de la política, por lo que era nuestra obligación actuar oportunamente. En el marco de este escenario, amigos presentes, es que el Banco Central decidió entonces, apoyado por la Junta Monetaria, aumentar en 200 puntos básicos su tasa de política monetaria en el mes de agosto, pasando de 4.25 a 6.25. Hace poco me enteré, estando en una reunión en el fondo, que Brasil la subió a 9.50, que ha tenido el mismo tema de la depreciación acelerada y por miedo a que la inflación pueda arroparlo. Estrechando además en 50 puntos básicos, en el caso dominicano, el corredor de tasas de interés de expansión y contracción de liquidez. Estas no son medidas simpáticas, ni tampoco estamos en un concurso de simpatía. Estamos trabajando para garantizar la estabilidad y en cierta forma la estabilidad se sostiene con el control de la inflación. Y los movimientos de la tasa de cambio tan bruscos en un mercado de modelo cambiario flexible provocan desajustes que se reflejan en pérdidas muy cuantiosas para los sectores que dependen de importación, del sector comercio, sobre todo, pero además afecta a toda la sociedad, la deuda externa, el pago de la deuda, la factura petrolera, etcétera, etcétera. De igual modo, además de esos 200 puntos básicos que se aumentó la tasa de interés y el corredor se estrechó en 50 puntos, se produjeron intervenciones en el mercado cambiario, como lo hicieron otros bancos centrales de América Latina, que lo han estado haciendo, con el fin de frenar la tendencia alcista del tipo de cambio y de este modo evitar poner en riesgo la meta de inflación, como ya mencionamos, y retornar a la estabilidad. Además de incidir en las expectativas de los agentes económicos y del público en general, esto evidentemente contribuyó a que vieran que el Banco Central está comprometido con la garantía de la estabilidad macroeconómica. Resulta alentador, señoras y señores, que hoy en día el precio del dólar con respecto a la moneda nacional haya bajado en más de 70 puntos, manteniendo su estabilidad relativa que todos los días ustedes pueden ver en los periódicos. Recuerden que llegó a cotizarse a unos 43, 20, 25 se estaba vendiendo en Santiago. Me tenían loco
y donde quiera que iba me decían que no lo para nadie y que el gobernador lo está haciendo deliberadamente y que él no quiere involucrarse. Y no se daban cuenta que teníamos un problema externo y que teníamos un problema interno y que tenemos un objetivo de meta de inflación y que para conseguir la meta de inflación necesitamos estabilidad, entre otras cosas, y necesitamos que la economía se desenvuelva en un clima de certidumbre y seguridad para los agentes económicos. Pero se logró con las intervenciones, con el alza de la tasa, retornar a un nivel que en promedio está en 42.50 la compra para el año, lo que da una variación en torno al 5%, que era lo que habíamos estimado. Y esperamos terminar, como habíamos programado, el año en la tasa que está establecida en el presupuesto. Asimismo, los flujos de dólares han comenzado a normalizarse, permitiendo al Banco Central recuperar parte de las divisas utilizadas. En la actualidad, las reservas internacionales brutas se situaban, al día de ayer, me parece, en 3.547.2 millones de dólares y las netas en 3.232.1 millones de dólares y la disponible inmediatamente en 2.500 millones de dólares, superiores a los mostrados al cierre del 2012. Pero una buena noticia, y esto va para los que quieren apostar al dólar, es que ayer el presidente me confirmó que los 500 millones de dólares de la colocación de bonos van para la reserva del Banco Central. Y también el pago de la Barrick de unos 320 millones van para el Banco Central. Y que parte de los recursos que no estén comprometidos de los desembolsos del BID, que son 290 o 95 millones de dólares, también irán al Banco Central. El presidente me dijo que él quiere un Banco Central con una reserva sólida, fuerte, y que puede estar preparada para enfrentar cualquier riesgo externo que amenace a la República Dominicana. Creo que el presidente está consciente, más que nadie, de todo lo que ha hecho el Banco Central con las divisas que maneja para contribuir a que el país se mantenga al día en el pago de la deuda externa y que haya estabilidad en el tipo de cambio. Y sabe el costo social, político y humano que tiene el no poder enfrentar esos problemas derivados coyunturalmente por problemas de divisa. Les digo a los jugadores del mercado que no apuesten al dólar, que apuesten en estas Navidades para que todos la pasemos felices con Santa Claus a estabilidad relativa, porque el Banco Central no tiene un ancla de tasa de cambio. La dejamos que se mueva, pero que se mueva de acuerdo a las condiciones del mercado. Y no existen condiciones monetarias ni fiscales todavía, ni la ha habido, para provocar una desestabilización en el tipo de cambio. En otras palabras, mis amigos, el cambio de dirección de la política monetaria desde una posición más flexible en mayo pasado a otra más neutral
a finales de agosto estuvo fundamentada principalmente en detener las expectativas devaluatorias de los agentes económicos que estaban sobrereaccionando a un entorno internacional que lucía incierto. En la actualidad, los bancos centrales son evaluados por el logro de sus objetivos de inflación, por lo que en un entorno internacional cambiante, estos deben ser lo suficientemente ágiles para reaccionar oportunamente si surgen eventos como el incremento de la volatilidad cambiaria que pone en riesgo las metas de inflación. En el Banco Central de la República Dominicana no estamos para complacer a nadie, ni los gustos y preferencias de algunos. Estamos para trabajar por la sociedad y para la sociedad. Aunque les confieso que hemos tenido que revertirnos de la armadura de que nos habla Efesios 6 en su versículo 10 en las Sagradas Escrituras, para con la paciencia de Job resistir los dardos provenientes de distintas direcciones, concentrándonos nuestros esfuerzos en dar cumplimiento al mandato constitucional de estabilidad de precios de nuestra economía. Ya que la inflación es el flagelo que más afecta a los asalariados y a los grandes conglomerados sociales del pueblo dominicano, pero también afecta a los que no trabajan. Y por ellos y por todos trabajamos desde el Banco Central. Permítanme ahora, como es ya una costumbre en cada aniversario, darles las primicias sobre el comportamiento de la economía correspondiente al periodo de enero-septiembre de este año 2013. En esta ocasión, los resultados del crecimiento económico reflejan que las decisiones adoptadas de manera coordinada entre la política fiscal y monetaria surtieron efectos muy positivos. Como ustedes recordarán, a principios de año, la economía apenas creció, como señalé hace un rato, en 0.3% en enero-marzo, repuntando luego el periodo abril-junio, el trimestre abril-junio, en 2,8%, lo que permitió un crecimiento acumulado de 1.6% en el primer semestre del presente año. Ustedes recuerdan eso que yo lo he dicho. Crecimos 1.6% en promedio de los dos trimestres, pero en el último trimestre, abril-junio, había crecido 2,8%. En el día de hoy me complace anunciarles a ustedes y al país en general que continuando esta senda de recuperación, en el trimestre julio-septiembre, la economía dominicana registró un significativo crecimiento de 5,5%, lo que augura con certeza que cerremos el año en torno a la meta consignada en el marco macroeconómico o por encima de esa meta. La notable recuperación en este trimestre está explicada mayormente por el dinamismo de los sectores claves de la economía, como son en este trimestre, como son agropecuaria, 8,3%, construcción, 8,6%, y otros como hoteles, bares y restaurantes, e intermediación financiera y seguro, que se reportan cifras de 2 dígitos. Con este resultado,
la economía dominicana, medida a través del PIB, en términos reales durante el periodo enero-septiembre, presenta un crecimiento acumulado de 2,9%. Las actividades que están incidiendo en este crecimiento durante los primeros 9 meses del año son agropecuaria, minería, hoteles, bares y restaurantes, intermediación financiera, comunicaciones, enseñanza, salud y otras actividades de servicio. Cuando yo decía que podíamos alcanzar la meta del 3% a final de año, y muchos amigos y colegas economistas lo ponían en duda, no la hemos alcanzado a final de año, ya estamos en septiembre prácticamente con la meta alcanzada. Querer relacionar el crecimiento y un cuestionamiento en torno a la recuperación que viene exhibiendo la economía es que al analizar las características del crecimiento en el presente año 2013, se observa una situación muy similar a la del año 2009, en el que las actividades que están impulsando el resultado enero-septiembre son aquellas que aportan en menor proporción a las recaudaciones tributarias. Porque no hay una relación directa entre recaudación tributaria y crecimiento del PIB, porque el sector agropecuario no paga impuestos, por ejemplo, para poner un caso, ni minería, para poner otro, ni otros servicios, para poner otro. Y hay varios sectores más, las pequeñas, las medianas empresas no pagan en impuestos sobre la renta. Es decir, que no puede haber una relación directamente proporcional al crecimiento de los ingresos con el crecimiento del PIB. El PIB tiene más sectores y más que mueven la actividad económica y eso es lo que ha resultado en que alcancemos 2,9% al finalizar enero-septiembre. Por ejemplo, yo había señalado que los sectores que realmente, agropecuaria, minería, hoteles, bares y restaurantes, salud y otros servicios, este último conformado principalmente por actividades informales que en su mayoría no reportan a la DGI, salones de belleza, talleres de costura, sastrería, ebanistería, es decir, básicamente las pymes explican en conjunto el 84,6% del crecimiento acumulado del PIB, siendo el aporte al fisco de esta actividad de apenas 32,3% de los impuestos tributarios. En cambio, la manufactura local y el comercio, aunque aportan más del 50% a las recaudaciones tributarias, no están incidiendo significativamente en el crecimiento enero-septiembre. Y es por ello, apreciados amigos, que si bien las recaudaciones tributarias, aunque están creciendo en relación al 2012, están ligeramente por debajo a lo que han presupuestado y lo que han realizado. Otra noticia alentadora ha sido que las cifras preliminares del sector externo en los primeros 9 meses del año muestran un desempeño positivo a pesar del entorno internacional adverso. En este sentido, el déficit en la cuenta corriente de la República Dominicana se ha reducido a septiembre en 1.196,3 millones de dólares, principalmente al aumento de las exportaciones totales de bienes y servicios, las cuales crecieron 8% con respecto al año 2012, así como a la disminución de 6,6% que muestran las importaciones con relación a igual periodo
del anterior año 2012. Cabe destacar que el comportamiento de las exportaciones fue determinado principalmente por el aporte o por el aumento de 807 millones de las exportaciones de oro de la mina de Pueblo Viejo y del incremento de 1.8% de la zona franca. A su vez, la reducción de las importaciones nacionales se explica en gran medida por la disminución de la factura petrolera en unos 345.4 millones de dólares con relación a igual periodo del 2012, dada su relevante ponderación que tiene la importación de petróleo y derivados de un 27% en el total de las importaciones. En cuanto al sector turismo, durante enero-septiembre se verifica un desempeño satisfactorio a pesar de la difícil situación internacional, gracias a la diversificación en la procedencia de los turistas, influenciado por las campañas publicitarias realizadas en los mercados internacionales. La llegada de turistas en enero-septiembre aumentó en unos 56.918 viajeros adicionales respecto a igual periodo del año 2012, proyectándose que en el 2013 cerraría con unos 4 millones de visitantes extranjeros no residentes, estimándose que aportará a la economía unos 4.800 millones de dólares. O sea que la gente cree que la República Dominicana es un sitio paradisíaco, si se quiere, para visitarlo y disfrutar de nuestras playas y del trato que los dominicanos le dan a los visitantes extranjeros. Durante los primeros 9 meses del año se comprobó un incremento de 240.1 millones para un crecimiento del 6.6% con respecto a enero-septiembre del año anterior. En términos de generación de divisas, creció en 6,6%, 240 millones más que el año pasado. Por otro lado, las remesas ascendieron a 2.280.3 millones, un aumento de 0.8%, equivalente a unos 18.5 millones por encima de lo que pasó el año pasado. Este modesto crecimiento supera el verificado por México, que registró en remesas menos 7.6%, uno de los principales receptores de remesas en la región, y es similar al de El Salvador, que también es un gran receptor de remesas de 1.3%. En otro orden, la inversión extranjera directa alcanzó a septiembre 1.507.6 millones de dólares en el periodo de enero-septiembre. Esto quiere decir, mis amigos, que este año, según los estimados y las informaciones de que dispone el Departamento Internacional, tendremos aproximadamente entre 1.900 y 2.000 millones de inversión extranjera directa. Este es un buen dato porque, si bien es menor que lo que se generó el año pasado, recuerden que el año pasado estuvo influido por la terminación e inicio de la inversión directa que hizo la Barrick y por la operación de la cervecería nacional, una cervecería nacional que fue vendida. Si excluimos esos dos factores, este año supera el año pasado y se mantiene en el promedio de uno de los países que mayor inversión extranjera directa recibe del exterior. En cuanto a los sistemas de pago, en cumplimiento al rol que legalmente le asiste, la Junta Monetaria ha venido realizando importantes avances en materia de regulación financiera, incluyendo la promoción de la bancarización a través de la figura del subagente bancario, cuyos frutos
se apreciarán en los próximos días. La idea es que todo el mundo, todos, tengan acceso al servicio bancario. Que no solamente tenemos el privilegio de vivir en zonas urbanas, valga la redundancia, privilegiadas, donde se ubican una gran cantidad de entidades bancarias, sino también los de los barrios marginales y barrios periféricos y barrios pobres puedan también accesar a través de los ex agentes a servicios bancarios como lo hacen otros países de América Latina. En los próximos días, además de propiciar una mayor inclusión y educación financiera, en tal sentido, el Banco Central está trabajando en la primera encuesta nacional de educación y cultura financiera, así como en el anteproyecto de ley para la creación de sociedades de garantías recíprocas que posibilitarán un mayor acceso al crédito bancario. Y en mejores condiciones a las MIPYMES, sector esencial en la política de generar empleo que están impulsando las autoridades gubernamentales del país. Conforme a los datos disponibles a septiembre de 2013, el sector financiero total exhibe un desempeño al presente, adecuados niveles de liquidez y rentabilidad, baja morosidad y un índice de solvencia de 19.08, es decir, el sistema financiero total. La banca múltiple, que representa el 86% del sistema financiero total, muestra una solvencia de 16.61%, ocupando el lugar 34 dentro de las 105 países analizados por el Foro Económico Mundial. Recuerden que el índice de solvencia debe ser 10 y la banca múltiple tiene 16.6. Y el sistema financiero total más de 19 y tanto. Asimismo, la rentabilidad del patrimonio, ROE, alcanza 21.48% y del activo ROA 2.03%, presentando adecuados niveles de morosidad de 2.38% y provisiones de 142.42%, que evidencia la sanidad del sector, mientras que los beneficios netos ascienden a la fecha a 13.190 millones de pesos, superando en 2.800 millones a los registrados en igual periodo del 2012. En cuanto al sistema de pago, en el presente año continuó su fortalecimiento, incrementándose notablemente el volumen de operaciones en tiempo real y facilitando su plataforma para la realización de transferencias entre los países centroamericanos y nuestro país. En el caso específico de los cheques, ya es una realidad, y ustedes deben haberlo comprobado, la disminución a solo un día, el tiempo de acreditación de los fondos, encontrándose aún pendiente la aprobación congresual, la importante ley de modificación de la ley de cheque, Perspectivas, queridos amigos, queridos compañeros, las proyecciones del Banco Central señalan que el crédito al sector privado en moneda nacional continuará creciendo a un ritmo anualizado entre 10 y 12% en el presente año, contribuyendo a concretizar los planes de inversión y consumo y las empresas. Estamos convencidos de que esta dinamización del crédito, conjuntamente con la inversión puntual del gobierno, permitirán alcanzar un crecimiento económico en torno al 3%, como he señalado, o superior.
para el término del 2013, con una inflación cercana al centro del rango meta de 5%, establecido en el programa monetario en el marco macroeconómico consensuado por los Ministerios de Economía, Hacienda y Banco Central. En cuanto a la tasa de cambio, proyectamos, como siempre, una estabilidad relativa, tomando en cuenta que para el último trimestre de este año se espera, y ayer lo confirmó el presidente, una gran afluencia de divisas al país por concepto de la colocación de los bonos soberanos, los desembolsos pendientes con organismos financieros multilaterales, el acuerdo con la Barri y la tradicional llegada de dominicanos ausentes y turistas, todo lo cual redundará en un fortalecimiento de las reservas internacionales netas del Banco Central. En nuestra institución seguimos comprometidos con el firme cumplimiento de la misión que nos impone el mandato constitucional y la propia legislación monetaria y financiera. En tal sentido, ha sido ejecutado exitosamente nuestro Plan Estratégico 2010-2013 sobre la base de un trabajo en equipo caracterizado por la excelencia y el apego a los valores éticos. Para tales propósitos se introdujeron mejoras significativas en procesos internos, en temas claves como el gobierno corporativo, la gestión de riesgos, la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información pública. De igual modo, han continuado los programas de capacitación a través de Aula Central, incluyendo diplomados para periodistas de los diferentes medios de comunicación, así como se incorporó en la web la acción Página Abierta, que muchos de ustedes habrán leído, para que nuestros técnicos puedan hacer públicas sus opiniones sobre temas de interés del quehacer económico. Asimismo, relanzamos el voluntariado del Banco Central como parte de nuestra responsabilidad social institucional. Ahora tenemos por delante el reto del próximo Plan Estratégico 2014-2016, que impondrá nuevos desafíos en la cultura organizacional que estamos seguros serán superados satisfactoriamente gracias a la mística de entrega y trabajo tesonero que constituye una insignia que caracteriza a todos los funcionarios y empleados que conformamos la familia bancentraliana. Quiero hacer algunas reflexiones para terminar, y sé que ustedes están cansados. Ante el actual panorama internacional, economías pequeñas y abiertas como la nuestra deben seguir fortaleciendo los fundamentos de la estabilidad macroeconómica y el crecimiento sostenido, además de propiciar reformas estructurales y un clima de negocios que permita la generación de empleos en un ambiente de seguridad jurídica, confianza y paz social. Resulta medular la combinación adecuada de políticas económicas, correspondiendo fundamentalmente al Banco Central mantener el control de la inflación y la estabilidad relativa de la tasa de cambio, en aras del buen desempeño de los distintos sectores económicos y de sustentar la solución y la evolución adecuada del poder adquisitivo de la población. Pienso que nuestro país tiene grandes potencialidades. Tenemos una tierra bendita, una posición geográfica privilegiada y unas autoridades comprometidas en promover un desarrollo económico más humano, influyente y sostenible. Precisamente, mientras participábamos recientemente en la reunión de otoño del Fondo Monetario y el Banco Mundial en Washington, nos llamó poderosamente la atención la reflexión que hizo la señora Christine Lagarde,
directora gerente del Fondo Monetario Internacional, al recordar el proverbio griego que dice que una sociedad alcanza la grandeza cuando sus ancianos plantan árboles, jamás se sentarán, plantan árboles sobre los que jamás se sentarán. Repito, una sociedad alcanza la grandeza cuando sus ancianos plantan árboles bajo cuya sombra jamás se sentarán. Por lo que juntos debemos plantar los árboles que darán sombra a las generaciones venideras. Lo anterior me lleva a hacer propio el pensamiento de Helen Keller, oradora estadounidense, sordo-ciega, y de Bernard Williams, filósofo de la Universidad de Cambridge, y declararme cada vez más como un abanderado del optimismo, el cual debería ser visto como la fe que conduce al logro de nuestras metas, ya que nada puede realizarse sin esperanza. Pues nunca una noche ha vencido el amanecer y nunca un problema ha vencido la esperanza. Finalizo mis palabras, como de costumbre, exhortándolos a que asistamos y que apostemos al futuro. Apostemos al futuro, con fe en Dios y optimismo en un mejor porvenir para nuestra patria. Que Dios los bendiga a todos.